¿Cómo no estamos operando hoy fuera de la autoridad de Dios? Y hemos estado operando sin profetas de demanda como Elías. Porque Elías era un profeta de demanda. Ok. O sea, para enfrentar este tipo de situación, debe haber un profeta de demanda con una autoridad, sí, claro, para desmantelarla. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, estoy muy gratamente acompañado de alguien que ya es de la casa. Tenía mucho tiempo sin venir, estaba ocupada en los negocios del Padre, pero la tenemos en el día de hoy. Yo sé que hoy vamos a conectarnos con algo bien especial de parte de Dios. Yo quiero darle la bienvenida, sin más preámbulo, a la doctora Elizabeth Silverio. Amada, bienvenida. Mi amado, Dios te guarde, Dios les bendiga. ¿Cuánto tiempo? Una vez más estamos aquí, llegamos al país. El Señor ha sido bueno. Nos permitió, ¿verdad? Una vez más el público. Amén. ¿Dónde está el dúo dinámico? Los morenos, hermano. Aquí estamos nueva vez y creo que esta vez para edificar el pueblo una vez más con un tema muy fuerte, ¿sí?, el cual vamos a tratar hoy. ¿Con qué yo venimos? Yo no quiero siquiera decir este tema. Dios mío. Pero hoy vamos a tratar la serie que habíamos conversado hace días y estábamos en oración por ella. Ok. Recuerdo que te dije ahora cuando estuvimos en Atlanta, sí, que al llegar íbamos a estar tratando ciertos temas y es importante tratarlo más que nunca por un tema espiritual de la iglesia y uno de conocimiento. Okay. Y hoy vamos a tratar la conducta de Jezabel y las medusas de esta. Ay, ayúdame. Ayúdame. La conducta de Jezabel y las medusas de esta. Gloria a Dios. Ahí pregunto y inicio con esto. Por mucho tiempo han salido estudios de que Jezabel es un espíritu. Ajá. Realmente si lo validamos a nivel bíblico no lo es. No, claro que Jezabel fue una persona. Sin embargo, la conducta de esta a nivel bíblico sí ha incidido en otros casos, sí, y esta tiene comorbilidades que tienen que ver con diferenciaciones o líneas donde espíritus operan dentro de ella. Ok, ¿cómo cuáles serían? Vamos a iniciar. Vamos a verlos. Por ejemplo, la conducta de Jezabel es una conducta dominante, okay, idólatra, okay, pero es una conducta que se sabe disfrazar de piedad. Uy. Es una conducta que se disfraza en su primera faceta de servicio. Okay. Y es enviada específicamente para invalidar algunos ministerios. Muy iniciando fuerte por el pastorado. Muy fuerte. Sea en hombre o en mujer. Atención a esto. Esta conducta puede operar en hombre y en mujer. Y en mujeres. De igual manera, la misma desata algunas situaciones espirituales donde operan espíritus dentro de esto. Okay. Y es lo que hoy vamos a desmantelar. Uy. Y ahí te paso la bola. ¡Fum! Sí, hay que entender el factor histórico de Jezabel, porque viene realmente de un pueblo pagano. Y yo soy quien siempre decía, y sí, lo creo hasta el día de hoy, Jezabel fue una sacerdotisa de dioses paganos, ¿verdad? Que lamentablemente acá, que es un tipo que no tenía carácter, no tenía una personalidad. Pero estaba en posición. Que es si nos vamos a lo que vamos a conversar hoy. La conducta y el personaje de Jezabel en la Biblia, okay, ¿dónde operó? Operó en un reino. Sí. Y cuando a nosotros se nos delega una posición eclesiástica, se nos delega una parte del reino. Claro. Porque nosotros operamos en el reino revelado de la gracia. Amén. Entonces, sea yo pastor, sea evangelista, sea maestro, apóstol u otra función ministerial eclesiástica, hay espíritus enviados específicos para invalidarme dentro de mi función. Claro que sí. Y eso tiene que ver con una parte espiritual que necesitamos nosotros estar en un alto discernimiento y en una línea de inteligencia espiritual para verlo. Uy. Entonces, viene la parte de que Jezabel es un personaje que operó en un reino.
en alguien que tenía poder, sí, o en alguien que tenía una posición de mando. yes. Jezabel no opera si no hay una línea de autoridad que la alimente. Ok, en otras palabras, te está diciendo que ese espíritu o esa actitud jezabélica, esa conducta solamente su target es precisamente las personas que están en autoridad. En autoridad. Okay. Específicamente personas que, aunque estén en autoridad, tienen alguna deficiencia. Ups. Tienen alguna deficiencia emocional. Lo dijo. O alguna deficiencia manipulativa. ¿Por qué? Se manifiesta dentro de esta conducta el control, sí, la invalidación de la intelectualidad espiritual. Ok. Tú no la puedes detectar si no tienes un alto discernimiento y una autoridad profética para que ella no opere. Esto está fuerte. ¿Por qué? Porque Jezabel, dentro de sus operaciones, y ahí es que vamos, gesta en camuflajearse. Se camuflajea en sí misma, inicia con el servicio y compra a la persona. Ok, sí. Esta persona se vende como el todo para ti. Se hace tu amiga, llega de hecho a las áreas más íntimas de la vida del ministro o de la vida de una persona. Porque Jezabel y acá que eran reyes. Esposo. Acá viene del linaje, sabe la verdad, claro, gobierna sobre el pueblo de Israel, pero quien intima con él, sí, no, Jesús. la entidad que intimó con él no tenía su misma línea. No, jamás. Es por esto que él llega a ser invalidado. Para Jezabel operar realmente, tiene que entrar al círculo íntimo de la persona. Muy cierto. ¿Me entiendes? Entonces, esto está pasando hoy. ¿Quiénes son los íntimos? De los líderes, de los pastores y de personas que están en la operación ministerial. ¿Cuáles son los íntimos? ¿Cuáles son los del vínculo? Uy. ¿Y qué vínculo hemos hecho para que las medusas de esta operen en nuestras iglesias? Esto está fuerte. Okay. ¿Cuáles serían entonces esas medusas o esas ramificaciones? Vamos a iniciar. Ramificación jezabélica, control absoluto, dependencia, manipulación emocional. Vayan enumerándola, que vamos a... Sí, es bueno que la gente sepa que esto no es la doctora no está hablando en el caso de una pareja de esposos. Está hablando desde la cima del liderazgo eclesiástico. Exacto. Y aún en la pareja opera. Sí, claro, yo sé que sí. Porque es una entidad. Sí, es una entidad. Mira, tenemos la parte de la manipulación. Sí, manipulación. Mencioné hace un momentito control absoluto. El control absoluto y la invalidación de la autoridad. Pero también está dentro de esto lo que tiene que ver con se me escapa ahí para formularlo correctamente. Tiene que ver con una conducta posesiva. Ok. Y al igual que esto, tiene la suma capacidad de desarrollar un liderazgo que arrastre a los demás. Sí. Y de hecho, invalida a los demás a operar. Ok. Deben ser por debajo de mí. Ups. Nadie puede estar por encima de mí. Por eso es que sus medusas tienen que ver con manipulación, mentira, egolatría propia. Opera dentro de ella lo que tiene que ver la adivinación, porque lo profético en este espíritu se convierte en falsedad y en idolatría. Okay. De hecho, Jezabel tiene consigo lo que es la gestación de la seducción. Y es ahí donde dentro de esa entidad pueden operar los espíritus de metrensas más fuertes que alguien se pueda imaginar. Porque puede invalidar todo a su alrededor, a girar en torno a ella. De hecho, este espíritu debilita espiritualmente a quien esté en alguna posición de autoridad o eclesiástica. Dije espíritu, conducta. Y después que lo invalida, lo seduce. Lo seduce y lo reduce a una rendición total.
Es como si la persona fuera un zombie a su servicio. Es algo muy delicado, pero es algo que hoy está operando en nosotros como cuerpo. Sí. De hecho, en las prácticas modernas de la iglesia de hoy, tenemos personas que son el todo en una iglesia. Por ejemplo, nadie más sirve, solo tú lo haces. Sí. Tú eres el asistente, tú eres el líder, tú eres el todo, tú eres la voz cantante. No, tiene un doctorado en aparacología, hace lo que aparezca. Pero entonces tenemos la parte de que en el momento que vamos a corregirte, es imposible. No se puede. Sí. Porque tus brazos de poder son muy fuertes. Y eso invalida que yo pueda proceder contra ti. Sí, los tentáculos ya... Porque los tentáculos son muy altos. Sí, sí. Y es ahí donde viene la parte de ¿qué debemos nosotros hacer como iglesia para que esto no opere dentro de nuestras congregaciones? Claro. ¿Cómo debo yo formar? No puedo yo como líder inclinarme a que alguien me sirva. Uy. Porque la posición es que yo sirva, no que a mí me sirvan. Sí. Entonces, todo esto que hemos permitido, esas permisiones, esos acercamientos de intimidad, esa familiaridad, sí, cuando se da en el liderazgo, va a haber problemas. Oh, Dios mío. No, doctora, pero es que usted ha soltado algo muy fuerte. Sí, porque en el sentido, por ejemplo, normalmente lo que nosotros vemos es que hay personas en las iglesias que están sirviéndole a las personas que están en autoridad, ¿no? Pero si, bueno, tomando el principio o lo que Jesús había dicho, ¿no? Que yo no vine a servir, a ser servido, sino a servir. Y me gustaba el pensamiento judío en ese sentido, que siempre decía que el que no sirve, Dios no está con él. Entonces, lamentablemente, usted, lo que yo entiendo en el esquema que usted ha puesto es que hemos invertido los valores. La persona que está en autoridad está para servir. De hecho, la palabra ministerio tiene que ver en griego, diaconía, es servir, es servir, no es otra cosa. Pero lamentablemente, al invertir o subvertir estos valores, tenemos como resultado que es una brecha abierta para que el espíritu o la ramificación jezabélica entre. Así es. Ok. ¿Por qué? Porque yo necesito ser servido. Y es ahí donde ella puede seducirme. Sí. Jezabel opera con un gran margen de seducción. Ok. Y puede seducir a un hombre como a una mujer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con Acab? Ella le cambió a Acab todo lo que tenía que ver con el reino. Sí. Y llevó a Israel a la idolatría. ¿Cuántas iglesias hoy no han sido reducidas a ser sinagogas sin espíritu, con idolatría hacia un hombre o a una mujer? Ups. Y aquí hay que rendirle honor y pleitesía a una figura humana. ¿Cuántas? ¿Cómo no estamos operando hoy fuera de la autoridad de Dios? Y hemos estado operando sin profetas de demanda como Elías. Porque Elías era un profeta de demanda. Ok. O sea, para enfrentar este tipo de situación, debe haber un profeta de demanda con una autoridad, sí, claro, para desmantelarla. ¿Por qué? Porque el asunto está que esta entidad no se puede desmantelar. Y oye bien, en el error que ha caído la iglesia, es creer que el espíritu de Jezabel es moño y uña. Sí. Pantalones y así. Porque es lo que el pentecostalismo en su expresión de credo. Y somos pentecostales, pero hay que corregir. Claro, ha vendido. Jezabel no está en las uñas de una mujer. Claro. Tampoco está en el pelo de una mujer. Ni en el maquillaje. No está ahí. Ahí pueden operar otras cosas si hay exageraciones, pero no Jezabel. O sea, es una entidad de invalidación de autoridad eclesiástica. Sí. Y tiene que ver con la operación del reino. De hecho, hoy tenemos un cruce dentro del ministerio profético, porque esta misma ha gestado dentro de lo que tiene que ver con la adivinación. ¡Qué batalla! Sí, históricamente, una de las cosas que hizo Jezabel fue que muchos profetas ella no los mató, sino que los convenció para que le sirvieran y le profetizaran a ella. ¿Ves?
te atrae con la seducción. Sí, te compra. Porque hay una capacidad de persuasión. Yes. Y esto es alerta. Alerta. Hay una capacidad de hechizo. Porque es una personalidad que atrae para luego invalidarte. Yes. Por eso es que muchas personas hoy pueden preguntarse, yo siento, hay mucha gente que después de ver este video va a despertar. Va a despertar sí, de sí, una sí. forma Sí. que vamos a ver liberaciones testificadas a través de este video. Abrupta. Mírame. La conducta o las medusas que ella puede tener en su operación asfixian. Hay personas que están asfixiadas y no saben cómo salir de eso. Sí. Dicen, pero es que yo no sé dónde moverme. Y están en un grado de manipulación tan alto, que están invalidados incluso para pensar y para analizar. Sí, claro. Y tienen años estancados, queriendo ser libres de la prisión. Y no pueden. Donde están a nivel espiritual. No pueden. Y no pueden porque están invalidados a nivel de autoridad. Sí, claro. Es cierto eso, muy fuerte. De hecho, cuando Elías va donde Acab, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que tú le has permitido al pueblo? O sea, ¿dónde ha llegado esto? De esta unión tuya con esta mujer. Sí, claro. ¿Tú has llevado el pueblo a qué? A la idolatría. Sí, una locura. Hoy tenemos los operadores del reino llevando el pueblo al servicio propio. Al servicio propio. Increíble. Y, por ejemplo, hablemos de las conductas incorregibles. Yo no puedo corregirte porque tú te vas a ofender. Sí. No hay algo más delicado que la victimización. Y la conducta Jezabel, que es experta victimizándose. Se victimiza a sí misma. Se ofende y te hace sentir a ti ser el agresor. Por eso era que acá no tenía la capacidad de frenarla. Porque aún siendo él la autoridad y el rey, él estaba invalidado. Increíble. Para poder frenarla a nivel de autoridad. No podía. Increíble esto. Por eso muchos pastores han perdido la capacidad de la autoridad de la corrección. Uy, lo dijo. ¿Por qué? Porque la empatía que han creado con dichas conductas le impide sí, ya. No proceder con la corrección. Sí, no la pueden sacar. Puntuales. Algo, ahora que usted habla de eso, también un fenómeno que yo estoy mirando mucho. Personas que tienen problemas de muchas índoles, a veces esquizofrénicos, locura o algo por el estilo, o cualquier otro tipo de problema, drogadicción, depravación, sexo ilícito, adicción, etcétera. Que muchas veces esas personas tienen una autoridad o se han puesto en posiciones de autoridad, ya sea adoración, músico, sí, ministración, etcétera. Y en estos días conversaba con alguien acerca de ese tema y recuerdo que me decía, no, porque ella no le pone la mano a nadie. No, pero es que no tiene que ponerle la mano para ministrar. No. Desde que está delante del púlpito, lo que se dice desde el púlpito a la persona le llega. Así es. O sea que no tenemos que esperar que le ponga la mano. Lo que emana esta persona va al pueblo. Exactamente. Entonces el espíritu que opera en la persona, aunque tú no lo veas en el momento, se va a reflejar en la conducta de la iglesia. Totalmente. Entonces vamos a estar claros. Entonces tú no me puedes decir a mí que no, porque ella no le está poniendo la mano, como que esa es la única forma de administración. No. Lo cierto es que estamos empoderando a personas que no tienen condición para estar delante del púlpito, no porque no tengan llamado de Dios, tienen el llamado, pero no han sido trabajados. Exacto. No han pasado por una verdadera libertad, no han sido discipulados siquiera. Yes. Vamos a esto. ¿Qué nos está pasando en la operación de hoy? Nosotros no estamos agotando el tiempo correcto de la preparación que debemos agotar a nivel bíblico. Oh my goodness. Y por eso es que tenemos tanta gente a nivel de servicio infectada. La analfabeta, espiritualmente hablando. Infectadas. Tú tienes personas llenas de metresa dirigiéndote un equipo de danza. Sí, porque tú tienes mujeres sí. llenas de situaciones dirigiéndote un equipo de adoración. Claro. Entonces, cuando vienen los desórdenes y las crisis de pecado, ¿por qué llegan a las iglesias? Llegan porque la operación de una iglesia primero debe ser llevar la persona a la palabra, a la escritura, claro, a la formación, a lo que puede romper en él
y cortar como una espada de dos filos, como dice la palabra. Claro. Es lo único que va a poder moldear una conducta. Pero en la ausencia de la práctica correcta, lo que hemos tenido es emotividad. Sentimentalismo. Emotividad. Tú llegaste, diste el testimonio de cómo sentiste el toque de Dios. Exacto. Y ya yo entiendo que mañana tú debes ser el director de alabanza. Sí, porque tú saltaste, diste raba kenda, no, de chaba, y ya tú eres calificable. Entonces, esas son las cosas que al final tú dices, pero ¿esto de dónde viene? Es igual que tú te preguntarías, ¿cómo llega un pastor a ser dominado por la conducta de esa? Increíble. ¿Cómo llega un líder a ser dominado por las medusas de esta? ¿Cómo llegan? En la ausencia de la visión. Cuando hay ausencia de visión, el líder va a llegar no a eso, a más. ¿Por qué? Porque hay ausencia de visión en el mismo. Entonces no puede la persona discernir quién está al lado suyo. ¿Quiénes son los que trabajan para ti? Y hay algo que quiero destacar. Jesús modeló algo. Y era que Jesús sabía quién era cada quien en la mesa. Ah, eso sí. Aunque lo dejó operando donde tenían que operar. Pero él sabía. Ahora yo pregunto, ¿sabe la iglesia de hoy con qué está lidiando? ¿O con quiénes están lidiando? Okay. Es tremendo lo que nos está pasando como cuerpo de Cristo. Increíble. Una de las cosas que lamentablemente ahora que usted menciona esta parte, yo creo que parte de nuestro analfabetismo espiritual, porque precisamente usted dice, una persona se convierte, no pasa por ningún proceso, no se le forma. No. ¿Qué es lo que va a mostrar con el tiempo? Nada, porque no se le formó. Desórdenes, desequilibrios, etcétera, porque nunca se le formó. Muchos hemos cometido errores porque no tuvimos quizá la mano ayuda, la dirección correcta de una persona, la mentoría, por así decirlo, ¿verdad? De una persona que nos dirigiera en el camino. Ahora, el problema es, y se va a agravar la situación, lamentablemente, es que cada día más hay una sumatoria de personas menos preparadas, pero que tienen un llamado al liderazgo. Lamentablemente ellos se escudan detrás del liderazgo, de todos esos problemas que ellos traen, lo escudan detrás de la fama o de la posición del liderazgo, ¿no? Hay algo ahí, Vladimir, y es lo siguiente. El carisma no es la calificación para posicionar a alguien. Repita eso. El Dios carisma. Mío. ¿Por qué hay tantas operaciones extrañas en nuestras iglesias? Porque muchas personas le hemos dado ese lugar por el carisma. Tiene buen carisma. Sí, claro, atrae gente. Tiene buen alcance. Sí. Atrae gente. Pero no es así. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hombres fieles. Pon hombres fieles. No le dice pon hombre de carisma. No le dice pon hombres que estén llenos de dones. Exacto. Le da una cualidad. Hombres fieles. ¿Fieles a qué? ¿Fieles a quién? A Dios. A Dios. Entonces está diciendo, pon hombres fieles en la operación. Cierto. No le dice pon hombres emotivos. Sí, exacto. Le dice fieles. Y en otra le dice a Timoteo, le dice que no ponga un neófito a administrar las cosas de Dios, porque para que no peque y caiga en la tentación del diablo. Lamentablemente nosotros tenemos a muchos neófitos y con este mensaje que nosotros le vendemos a la gente, que la gente entra a la iglesia para hacerse rico o para superar lo que en el mundo ellos no superaron en materia de realización personal, pero el mensaje llega diluido porque por ejemplo, si a realización personal nos vamos, la realización personal de un individuo es que puede entonces cumplir la voluntad de Dios. Pero eso no se vende, se le vende al individuo que él tiene las herramientas para él hacer lo que él quiera, como él quiera. Entonces, aquí voy. Tú le das cabida
a las conductas y a los desórdenes de una persona Sí. cuando tú no confrontas las áreas que deben ser confrontadas antes de una posición. Lo dijo. Y aún estando en una posición, si verificamos que la conducta no es acorde con lo que dice la Escritura, Claro. hay que validarlo. Pero nosotros no podemos quedarnos en la parte de es que sirve bien. Es que lo hace bien. Es que lo hace, es que no hay nadie más. Es que si no se va a descarriar. No, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender que como cuerpo a nosotros no debemos una lealtad hacia la intimidad que tengamos con alguien. Nosotros debemos una lealtad hacia la ley de Dios. Claro. Entonces, por eso fue que Elías desafió. Este pueblo no sabe a quién está honrando. Si es a Dios, sirvamos. Si es a Baal, definamos. Exacto. Vamos a definirnos. Porque como cuerpo no estamos definidos. Increíble. Y eso es lo que nos está pasando. Sí, hay una mezcla de todo, hay una amalgama, hay un sinnúmero de conceptos, ideas que están pululando y que le estamos absorbiendo en esta vorágine porque es una confusión generalizada. Totalmente. Sí, por la cantidad de conceptos que se están moviendo. Los conceptos. Hablemos de los conceptos y las medusas que veníamos conversando. Sí. Manipulación y arbitraje emocional. Manipulación y arbitraje emocional. Ok. Las medusas de Jezabel han reducido al 70 o casi el 80% de la iglesia al sentimentalismo de yo tengo que agradar a. Sí. Nosotros tenemos una iglesia que no piensa en obedecer a Dios, que piensa en la honra que merecen sus líderes, Okay. que están pensando en cómo agradar a un hombre o a una mujer a la cual yo me debo por fidelidad humana. Nosotros no tenemos el concepto de la fidelidad espiritual. No. Porque nosotros tenemos ególatras jezabélicos gobernando el pueblo. Señores, yo creo que esto va... Déjame yo... ¿De qué estamos hablando? Tenemos que ególatras Jezabélico, eso lo vamos a definir en la segunda parte. Dios mío, esto está interesante. Ególatras jezabélicos. Dos conductas, es un cruce de conductas y trastornos. Sí. Trastorno porque el ególatra es una condición. Claro. Es una conducta psicológica. Y jezabélicos en su operación y forma espiritual. Esto está fuerte. Doctora, pero yo creo que hemos llegado al final, lamentablemente. Terrible. Yo espero poder dar una segunda parte. Sí, porque esto fue un intro, Esto fue un intro, sí, un introito de lo que vamos a esbozar en lo adelante, porque esto son tópicos así someros, a grosso modo, pero esperamos sí que podamos tratar una segunda y una tercera y todas las que usted entienda que podamos tratar al respecto. Totalmente. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad, las puertas están abiertas para cuando quiera estar acá. Gracias. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.